Bueno, hermanos amados, es un gozo compartir otro día del Señor con todos ustedes. El texto de hoy creo que es nuestro versículo de apoyo, si se quiere, o el versículo que nos ayuda a poder resumir de alguna manera la idea que les traigo en el día de hoy, que está en el versículo 39. Si pueden leer el versículo 39, resume un poco la idea que quiero poder compartir con ustedes en el día de hoy a través de este texto. Dice el rey David: yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. El texto de hoy, la historia de hoy es una continuación de la historia del domingo pasado, en la cual básicamente David se está aproximando a el cumplimiento de la promesa. Él había sido ungido hacía ya casi 3 décadas para ser el rey de Israel, y él se encamina hacia ese lugar. Es una promesa que Dios le ha dado, sin embargo, se está haciendo bastante difícil en este último tramo. Él ya está gobernando en Hebrón, Dios lo está favoreciendo, la casa de David se fortalece, la casa de Saúl se está debilitando. Y en este último tramo, hacia el ascenso definitivo, pasan cosas bastante aberrantes que de alguna manera van empañando y van manchando hechos de violencia bastante graves, van manchando su ascenso definitivo al trono. Vemos desde el versículo 6, estamos en el capítulo 3, segunda de Samuel, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 21, que es que leímos, vimos el domingo pasado cómo se materializa esto de que la casa de David se fortalece y la casa de Saúl se debilita. Básicamente a David, el primer argumento en favor de que la casa de David se fortalece es la cantidad de hijos que Dios le está dando. ¿Cuál es el problema? El problema es que este hombre tiene muchas mujeres. Este hombre está practicando la poligamia, cosa que ya había sido expresamente prohibida, pero él lo está haciendo igual. Sin embargo, esto que en este momento es una bendición, nos deja entrever que Dios no se agrada de la poligamia. Los nombres de todos esos hijos que hoy son una bendición y que son una demostración de que el favor de Dios está con David, el día de mañana van a ser una gran angustia para David. El segundo argumento en favor de que la casa de David se fortalecía, recuerdan el domingo pasado lo hablamos, era que los cambios de lealtades, las lealtades desde el punto de vista político se empiezan a reordenar y empiezan a favorecer a David. El principio que vimos el domingo pasado es que aunque Dios... Bueno, ¿cómo traigo esa historia a mí, digamos, ¿no? David ascendiendo al trono, le son dados hijos, las lealtades se le están favoreciendo desde el punto de vista político. ¿Qué puedo aprender yo de eso? Bueno, amados hermanos, de la misma manera que la casa de David se fortalecía y la casa de Saúl se debilitaba, lo mismo está ocurriendo con la iglesia en este mundo. El reino de Cristo se está fortaleciendo cada día que damos un paso más hacia la consumación definitiva. El reino de los cielos sigue avanzando y avanza cuando avanza en la vida de cada uno de ustedes, cuando cada uno de ustedes abandona un pecado, rompe con una práctica pecaminosa, empieza a poder obedecer al Señor de una manera en que antes no lo habían podido hacer, cuando empiezan a, de alguna manera, alcanzar esas promesas que tenemos nosotros los creyentes, ¿sí? De que iremos de gloria en gloria, de que las puertas del Hades no van a prevalecer. Entonces, sobre la iglesia, cuando las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia, cuando no prevalecen sobre la vida de cada uno de los creyentes individualmente, de los cuales la iglesia está conformada. ¿Se entiende esto? Entonces, el reino de los cielos se está abriendo paso en un mundo extremadamente pecaminoso, en un mundo de angustia y en un mundo aborrecedor de Dios. Ese era el argumento. En la medida en la que el reino de los cielos avanza en tu vida, también está avanzando de manera objetiva, ¿sí? Hacia la gloria definitiva. Pero el texto pasado nos deja esta advertencia.
aunque Dios te pudiera dar muchos hijos y aunque Dios temporalmente te pudiera estar bendiciendo con algunas bendiciones temporales como son los hijos, Dios no deja de ver el pecado de David, no deja de ver la poligamia. La bendición de David no era la cantidad de mujeres, era a pesar de la cantidad de mujeres que él tenía. Todas aquellas cosas en las cuales Dios está obrando en nosotros, le clamamos al Señor por un montón de cosas, ¿no? Le pedimos, Señor, que mi familia se convierta. Señor, quisiera poder trabajar de una manera que te honre. Quisiera poder un montón de cosas y todas esas bendiciones que Dios nos las da a pesar de muchos de los pecados que cada uno de ustedes siguen practicando. Digamos, Dios no hace la vista gorda de eso, ¿sí? Y no, la gente a veces, digamos, en momentos buenos de la vida se olvida de que Dios te sigue llamando al arrepentimiento por todas aquellas cosas en las cuales no has cedido delante de Dios. Lo que hemos dicho, hicimos un estudio en un encuentro de hombres este viernes, y lo que hablamos básicamente sobre la pureza, y en un momento llegamos a una conclusión, y es que todo básicamente se reduce a esto. ¿Vos querés que la voluntad de Dios se haga en tu vida, sí o no? ¿Se entiende lo que digo? Y cada no que vos encontrás, no, pero en esto sí, pero en esto no. Bueno, todos tus pecados que se manifiestan en esa área de tu vida obtienen toda su fuerza de un solo lugar, y es del rechazo hacia Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ninguno de nosotros es tan propenso a un pecado como es adverso a Dios. La fuerza con la que repelés a Dios, con la que lo rechazás, es mucho más grande que con la fuerza que te aferrás a tu pecado. ¿Se entiende lo que digo? De hecho, una cosa está agarrada de la otra. Ese pecado o esos pecados realmente tienen su fuerza de una cosa mucho más grande, y es que en el fondo hay cosas en las que vos no querés que Dios se meta. Sí, Dios dice esto, pero no, yo quiero otra cosa. ¿Sí? Eso es lo que vimos. Y te digo una cosa, ese pecado un día te va a venir a buscar. Ese pecado ahora no te parece. ¿Por qué? Porque te están naciendo hijos y porque las lealtades están cambiando hacia tu favor, pero un día ese pecado te va a venir a buscar. Te va a venir a buscar de una manera terrible. Entonces el cristiano debe observar eso y tener temor, decir, esto tengo que cambiarlo. No me debo descuidar, no debo abandonar la oración. Ya el Señor me ha dado aquello que pedía. ¿Qué pedía? Pedía salud, pedía que el Señor me ayude a poder sobrepasar una circunstancia muy terrible, porque quiero honrarlo y glorificarlo al Señor. No quiero que las limitaciones que estoy teniendo en este momento me impidan adorar y glorificar a Dios, y aquí Dios te lo concede. Y un día las puertas se abren y las circunstancias cambian completamente, pero no tenés que dejar de orar. No tenés que confiarte de que esa batalla ya se terminó. Tenemos que tener temor de Dios, amados hermanos. Creo que esa es la principal enseñanza que podemos obtener desde ese texto, ¿no? Y este texto es la continuación de esto, porque vemos que la maldad de los hombres se sigue manifestando. En este caso, el alcance del trono de David se daba justamente en esto, ¿no? Entre medio de intrigas políticas, de traiciones, de personas que no tienen buenas intenciones. Y así, amados hermanos, como el reino de los cielos avanza. Así es como avanzamos en medio de muchas dificultades, de personas que están buscando cosas equivocadas, de gente malvada o de cristianos débiles y personas pecaminosas, gente ignorante, gente que puede causar más daño que beneficio, y nosotros estamos queriendo ahí hacer el bien, luchar contra nuestros pecados, y se hace muy difícil a veces. El texto de hoy nos enseña y nos muestra que finalmente debemos decir lo mismo que dijo David: yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y finalmente él termina diciendo: Jehová dé pago al que mal hace conforme a su maldad. Que Dios nos haya escogido, que tengamos el Evangelio y que gocemos de grandes privilegios espirituales, como hoy nos mencionaba nuestro hermano Mauro, no significa ninguna manera que no vamos a tener que luchar, que no vamos a pasar por circunstancias adversas, que todo este proceso de santificación no se vaya a dar en medio tal vez de mucho caos, de mucha confusión, de lealtades extrañas, de actitudes raras de algunas personas que no debieran actuar así. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos muestra este texto? Que por sobre todas las cosas, independientemente de cómo se vayan dando las cosas, en tu camino a alcanzar las promesas, tenés que reconocer tu debilidad. Dios permite eso para que reconozcas tu debilidad,
¿Por qué? Porque no te das por enterado de que sos débil. Necesitas que Dios haga cosas, piensen en esto, amados hermanos, necesitamos que Dios nos permita cosas muy fuertes en nuestra vida para recién enterarnos ahí de que somos débiles. Si no, de ninguna manera nos enteraríamos. Necesitamos que piensen en las cosas pensar las cosas que has pasado y en el momento dijiste, la verdad que no puedo con esto. Esto es tremendo. Bueno, mirá lo que Dios tuvo que hacer para que llegues a ese punto. Si Dios no hubiera permitido eso, vos de ninguna manera, nunca jamás, ni por todas las cosas que permitió previamente, te advertiste hasta que llegaste hasta ese punto. Mirá lo que tuvo que pasar. Vos decís, pero ¿cómo? Eso tuvo que pasar para que vos digas, soy débil. ¿Sabes por qué? Porque hasta ese momento no lo habías dicho. No solo no lo habías dicho, ni siquiera lo querías pensar. Mirá lo que Dios tuvo que permitir. Vos decís, pero ¿cómo puede ser? Sí, tuvo que permitir eso. Lo tuvo que permitir. ¿Por qué? A causa de la dureza de tu corazón. Recién cuando estamos de rodillas y clamamos al Señor, decimos, ¿cómo pasó todo esto? Bueno, eso tuvo que permitir Dios. Porque si no, nunca se te hubiera ocurrido pensar que eras débil. Nunca se te hubiera ocurrido enfrentar tus pecados en serio. Esto lo puedo decir de primera persona, ¿no? Estuviera yo sentado ahí escuchando esto. Todo eso tuvo que permitir Dios. Todo eso no solo lo tuvo que permitir, lo va a seguir permitiendo. ¿Sabes por qué? Porque se te va a olvidar dentro de poco. Lo va a seguir permitiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de poco se te va a olvidar. Cuando pase el alivio, vas a sentir de nuevo la fuerza. ¿Y qué va a pasar? Te vas a olvidar de nuevo. Entonces, la unción del Señor, que seamos ungidos, no excluye que Dios permita muchas circunstancias terribles, difíciles. El salmista Asaf exclamó, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Otro punto importante es que la dureza del pecado sobrepasa muchas veces nuestras fuerzas. David se da cuenta de que el corazón humano es más terco y destructivo de lo que él podía dominar. Ni el poder real ni el liderazgo espiritual bastan para transformar al hombre. Solo Dios puede dar a cada uno conforme a sus obras. El reino de los cielos está viendo paso en medio de una gran oscuridad, en medio de mucha confusión y pecado. El alcance de las promesas de Dios sigue ese patrón. Somos presas de nuestro propio pecado, ignorancia, la maldad de otros, la influencia del mundo y de Satanás. Y en medio de todo esto, el reino de los cielos avanza cada vez que un hermano deja un pecado, cada vez que una persona escucha el Evangelio y se arrepiente. Y es en medio de mucha gente buscando lo suyo propio que el Evangelio avanza, que los cristianos verdaderos buscan a Cristo de corazón. Nosotros debemos decir como David en el versículo 28, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre. Por otra parte, es decir, el cristiano tiene que luchar, no importa lo que los demás hagan, no interesa absolutamente nada. Vos lo que debes pensar es, yo estoy progresando hacia el cumplimiento de las promesas que Dios me ha dado, debo observar mi corazón, debo tener la certeza de que yo no estoy participando de ninguna especie de mal. ¿Por qué? Porque dijimos el domingo anterior, te va a venir a buscar si no lo haces. Te va a venir a buscar. Debo estar seguro de eso, debo tener la total convicción, mirar todo lo que se está dando, lo que la gente está haciendo, lo que está pasando y decir, yo soy inocente de todo esto. El tercer punto que podemos concluir de aquí es que la esperanza terminará siempre yendo hacia el juez justo. David descansa en Jehová que Él va a hacer justicia. Él no pone la esperanza en su espada ni en estrategias, sino que Él confía de que Dios va a juzgar rectamente. Termina el versículo 39, Jehová del pago al que mal hace. Él termina viendo esta situación en la cual, por otra parte, vamos a darnos cuenta de esto. Esto es interesante, hermanos. Él se ve muy impotente, él no puede hacer nada aquí. Él tendría que haber hecho algo con esto que pasó. Vamos a ir mirándolo, pero él no puede hacerlo. Materialmente está imposibilitado de hacerlo. Por muchas razones y espiritualmente. Y así nos pasa a nosotros. Así increíblemente nos ocurre a nosotros. Uno quisiera que hubiera menos pecado en todo lo que hacemos, en todo lo que queremos, en todo lo que nos pasa, en la gente que se involucra, en lo que estamos haciendo. Quisiera que sea todo mucho más limpio y puro, pero no termina siendo así. El Evangelio termina haciéndose paso de las maneras más raras, habidas y por haber. Con todo, amados hermanos, esta debilidad que sentimos nos lleva
a buscar en la justicia y soberanía de Dios. Esta debilidad que siente el cristiano frente a las circunstancias lo llevan a la confianza, no a la desconfianza, ni a la queja o la amargura. Dios permite circunstancias muy dolorosas, aprietos, y que aquellos que esperamos que llegue, cuando lo imaginamos que sería, se va truncando por la incoherencia y la maldad de otras personas. Dios permite situaciones de luto y llanto como la que le toca a David. Él estaba esperando la unificación de su pueblo y de pronto, unos días después, se termina guiando una caravana fúnebre del hombre con el que había pactado la paz. ¿Se entiende lo que digo? Él quiere que haya paz en Israel. Y de pronto, por la maldad y la venganza de un impío, la paz se trunca, el hombre que él había largado en paz termina muerto por medio de un asesinato en una ciudad de refugio, que es un lugar donde no se puede matar. Una cosa terrible. Entonces él estaba clamando a Dios por la unidad de su pueblo. ¿Y qué pasa? Que ocurren estas circunstancias terribles. Lo único que David puede hacer frente a esto es decir: yo evidentemente soy débil, soy mucho más débil de lo que pensaba. Es muy importante para una persona que está por alcanzar una promesa tan grande darse cuenta antes de llegar ahí que es un hombre débil. Es necesario, amados hermanos. Uno diría: bueno, Joaquín, te casaste, qué bueno, es muy importante darme cuenta de que yo soy un hombre débil hasta que llegue ahora a ser padre dentro de poco. Es muy importante que Dios quebrante mi corazón y me dé cuenta de eso. Yo necesito eso. ¿He orado mucho por eso? Sí, perfecto. Gloria a Dios. Espero que ninguna tragedia se cruce en el camino otra vez. Pero con todo, yo necesito, y todos nosotros necesitamos darnos cuenta que somos mucho más débiles de lo que pensamos. Y Dios permite situaciones que nos quebrantan. Todo lo que el rey hacía, dice el versículo 36, segunda de Samuel 3:36, todo lo que el rey hacía agradaba al pueblo. David organiza obviamente un funeral muy sublime para Abner, que había sido asesinado, y a través de la actitud, de los frutos de la obra de David, se evidencia que él no tuvo nada que ver en la muerte de este hombre. No tuvo nada que ver. Y dice que el pueblo, cuando vio lo que el rey hacía, se agradó de lo que hacía David. Y yo pienso que esto también, si bien exactamente no está hablando de esto, pero pienso que esta frase pudiera aplicarse en este mismo contexto. ¿A nosotros nos agrada todo lo que el rey está haciendo? ¿Te agrada todo lo que el rey está haciendo? ¿Nos agrada? ¿Realmente me agrada todo lo que el rey está haciendo? Muchas veces me doy cuenta que no me agrada todo lo que el rey está haciendo. Pero no debe ser así. Si somos súbditos de Cristo, que es el verdadero rey, que es un rey mucho mejor que David, entonces nosotros debemos agradarnos en todo lo que el rey está haciendo. Nosotros debemos agradarnos de todo lo que el rey está haciendo, amados hermanos. El pueblo se agradaba de todo lo que el rey hacía, agradaba a todo el pueblo. David dijo: soy un hombre débil. Una vez hubo otro hombre también que enfrentó circunstancias muy duras, muy difíciles. Un hombre débil que iba a recibir una gran disciplina de Dios. Y cuando él termina de escuchar lo que le iba a acontecer, él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Otro hombre, también un hombre débil, luego de ser expuesto a una gran fragilidad de carácter y un doloroso llanto, terminó diciendo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces, amados hermanos, cuando nuestra fragilidad quede expuesta, cuando nuestra debilidad quede expuesta, nosotros no debemos desagradarnos con lo que Dios está haciendo. Nosotros debemos contestar: Señor, tú lo sabes todo. El Señor lo sabe todo, amados hermanos. Tú lo sabes todo. Es lo que debemos decir. Tú sabes que te amo. Así debe terminar nuestra oración. El hermano del Señor dijo, Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula, delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Creo que esta es la idea fundamental, amados hermanos, de este texto, y es que debemos guardarnos de este mundo impío, guardarse sin mancha del mundo. Cristo va a presentar a su iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha. En 1 de Pedro 1:19, Cristo es el ejemplo, es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Judas versículo 24, Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, amados hermanos, en este mundo de lágrimas debemos reconocer nuestra debilidad y nuestra necesidad de Dios. Las promesas en este mundo se alcanzan a través de muchas contradicciones y sufrimientos, pero una cosa no se debe hallar en nuestro corazón, y es la mancha del pecado, es la mancha de ser partícipes de la maldad de otras personas. Pienso que obviamente, y sabemos esto, que no lo vamos a lograr perfectamente mientras estemos aquí, pero debemos observar nuestro corazón constantemente. Spurgeon contó sobre una charla que tuvo una vez con un hombre. Dice, conozco a varias personas que siempre están en problemas y son infelices porque hay una disputa entre ellos y Dios. Recuerdo a uno con quien hablé solemnemente hace años, poco antes de su fallecimiento. Fui a ver a su hijo moribundo, el único que le quedaba, y me dijo, no hables con mi hijo de la muerte, no se lo menciones. Bueno, dije, si no puedo mencionar la muerte, entonces no subiré. El padre me respondió, Dios no pudo arrebatarme a este niño. Había perdido a varias personas, Dios no puede arrebatarme a este niño. Había perdido a varias personas antes. Y dijo que si su hijo moría, debía llamar a Dios un tirano. Y no sé qué más. Finalmente me presenté ante él y le dije, te está forjando una vara mucho más pesada que la que Dios mismo te impone. Temo que mueras si actúas así. Como no podía entrar en razón y se rebelaba contra la manera en la que Dios lo trataba, no me sorprendió saber que, poco después de la muerte de su hijo, él también murió. No conviene pelear con Dios. Que los tiestos de la tierra se peleen contra los tiestos si quieren, pero ay de aquel que contiende con su Creador. En lugar de eso, inclínate ante Él. No solo porque debes, sino también porque debes deleitarte en reconocerlo como tu Señor. Entonces, amados hermanos, muchas veces ocurre que en el camino hacia nuestra santificación nos enfrentamos a circunstancias bastante pecaminosas, en las cuales nuestro carácter queda expuesto, en los cuales nos sentimos débiles porque no somos capaces de cambiar las circunstancias, pero eso finalmente no es lo más importante. Lo más importante son las dos actitudes que vemos en David. Él dijo, yo soy débil, y el corazón de estos hombres es muy duro, el pecado de estos hombres es muy duro contra mí. Jehová pague, Jehová dé, es decir, Él tiene la esperanza, Él tiene la confianza de que finalmente Dios es un Dios justo que va a obrar conforme a lo que es recto, conforme a la voluntad que Él previamente había destinado. ¿Se entiende, amados hermanos? Entonces, ese debe ser nuestro enfoque, ese debe ser nuestro objetivo. Vamos a ir viendo desde los versículos 27 al 22, entonces quiero que se queden con este argumento en la mente. Amados hermanos, ustedes están caminando hacia la santificación y pueden ver su debilidad, pueden ver la debilidad de los otros, pueden ver su propio pecado y el pecado de los otros. ¿Lo pueden ver? Es para que digas soy débil, pero deseo que Jehová haga justicia, deseo que Jehová me vindique. Somos aquellos cristianos que tenemos hambre y sed de justicia. Esa hambre y esa sed que nunca se va a terminar en este mundo y que solo podrá ser saciada cuando estemos en la gloria definitiva. Desde el versículo 22 al 27 tenemos cómo se desenlaza este texto, esta historia. Es una triste historia de venganza de las muchas que hay en la Biblia. Vemos desde el versículo 23 a Joab, 22, he aquí los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Evidentemente, David todavía no tiene el poder económico para sustentar un ejército regular. Entonces tiene que permitir que haya incursiones, que sus ejércitos hagan incursiones, porque el botín, digamos, el saqueo, era el salario de los soldados. Entonces él cada tanto se tenía que exponer a cierta fragilidad porque tenía que permitir que su ejército vaya y saquee a los enemigos porque era su forma de salario, digamos, ¿no? Parece que esto es lo que había ocurrido cuando volvía Joab
del campo y dice, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. ¿Recuerdan la historia? Isboset, un descendiente de Saúl, es puesto sobre las 10 tribus, en Israel, y David solo está sobre 11 tribus en Israel, y David solo está reinando en una, en Judá, la más grande. Pero hay una disputa entre ese descendiente de Saúl y su general que se llamaba Abner, en el cual Abner le dice, me voy a ir con David. Y ese hombre viene a pactar con David. Y David hacen un pacto y David lo deja ir en paz. Pero David tiene su propio general, que es Joab. Joab es hijo de Sarbia. Sarbia es la hermana de David, es su hermana, o sea, es su sobrino. David tiene dos hermanas básicamente, una se llama Abigail y otra hermana se llama Sarbia. Los hijos de Sarbia son hombres de guerra, son hombres muy potentes, hombres muy fuertes, impetuosos, y son los que están al frente de su ejército regular en este momento. Entonces, había ocurrido, en el domingo anterior lo mencionamos, que Abner, el general de Isboset, descendiente de Saúl, mata a uno de los hermanos hijos de Sarbia. Se llamaba Asael, el más joven, lo mata. Y entonces queda una rencilla, una venganza. Casi se desata una guerra civil, pero es frenada a tiempo. Ahora, Abner está viniendo a pactar con David y David lo deja ir en paz. Luego llegó, versículo 23, Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Esa palabra paz aparece mucho, la palabra shalom, que no solamente es decir, bueno, se fue tranquilo, sino que se fue en cierta comunión con David, se fue tranquilo espiritualmente hablando. Hay paz entre David y Abner. Entonces eso le molestó obviamente mucho a Joab, porque ese Abner había matado a uno de sus hermanos, al menor. Entonces Joab, que es sobrino de David, se toma una atribución que no corresponde. Versículo 24. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Entonces vemos justamente una especie de furia, de desconfianza totalmente desaforada. El sobrino está confrontando al rey de una manera absolutamente impetuosa, obviamente motivado por la venganza detrás. Él realmente tiene un terrible deseo de venganza detrás, pero pone, digamos, otras excusas y dice, estás dejando entrar un enemigo para que te observe y realmente te estás, digamos, poniendo en una situación de debilidad. Está de alguna manera desacreditando a David, porque David, digamos, no nació ayer, digamos, y de hecho Dios ungió a David y no a Joab para estar frente a Israel, ¿no? Entonces está tomando una atribución que no corresponde y está actuando de una manera extremadamente irrespetuosa. En el versículo 24 y 25 acusa a Abner de lo que realmente él va a hacer después. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que nuevamente David está en una situación de fragilidad. Él está yendo hacia el trono, hacia el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado, pero este hombre que tiene adelante, Joab, su sobrino, claro, son los primeros que lo vienen a ayudar. ¿Quiénes son los primeros que vienen a ayudar a una persona que está en necesidad? Y es la familia, digamos, ¿no? Es la familia. Pero ¿qué ocurre? Este familiar que por un lado lo está ayudando, que es Dios en su providencia el que permite que lo ayude, que tiene todas las condiciones, por así decirlo, técnicas para ayudar a David, por otro lado, tiene una impetuosidad y lo trata de una manera que no corresponde al trato de un rey. ¿Se entiende lo que digo ahora? ¿Quién está permitiendo que esto pase? Es el Señor el que lo permite. Es Dios el que lo permite y ocurre todo esto de una manera que parece bastante natural. ¿Se entiende? No es un ángel del cielo el que baja como general del ejército, sino que es más bien un sobrino, todos los sobrinos, digamos, ¿no? Y que tienen una rencilla particular contra Abner y se toman una atribución que no corresponde y lo acusan a Abner de una cosa que realmente ellos iban a hacer después.
Finalmente, se toman una atribución que no tienen. Dice, tú conoces a Abner, versículo 25, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, para saber todo lo que tú haces. O sea, de alguna manera también le está manifestando una especie de preocupación por él y también de alguna manera viendo si esto cala en David. Es decir, David pudiera decir, ¿sabes qué? Tenés razón, me dejé llevar por la situación. Me dejé llevar por la situación y no debí haber permitido semejante confianza. Hay que matar a Abner, hay que matarlo, por ejemplo, ¿no? Podría pasar una cosa así. Pero no, David, miren la respuesta de David. Versículo 25. Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Versículo 26. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sirá, sin que David lo supiera. ¿Qué respondió David? Nada. ¿Qué responde David? Nada. Lo que le puede responder, digamos, a un pariente, es decir, es difícil tener discusiones fuertes contra un pariente, ¿no? Lo que le podría llegar a decir a un pariente, que por otro lado es un hombre muy poderoso, tu subsistencia depende en gran medida de este hombre que tenés adelante, es un pariente, es tu sobrino. Por otro lado, es el general de tu ejército. Y por otro lado, vos entendés hasta cierto punto cómo se siente emocionalmente este hombre. ¿Se entiende lo que digo? O sea, están esos tres elementos. Abner, al que yo dejé entrar, mató a uno de mis sobrinos. Es obvio que este hombre va a estar así. Por otro lado, es mi sobrino y por otro lado es mi general. Entonces, políticamente, David, ¿saben por qué no contesta nada? Porque no puede hacer absolutamente nada. Dios lo pone en una situación en la que él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada con cierta verdad que está diciendo. Abner no es un hombre tan confiable. Traicionó a su rey, ¿por qué no me traicionaría a mí? Es decir, casi que no hay falla en la lógica de Joab. Casi que no hay falla. Sin embargo, David está mirando una cosa superior. David está mirando la unidad del pueblo de Dios. Él quiere que el pueblo de Dios esté unificado. ¿Se entiende lo que digo? Entonces esto es muy importante para pensar, ¿qué hago yo cuando me encuentro en una situación así? Estoy yendo hacia las promesas del Señor. Aparentemente las situaciones parecen motivadas por cosas que no son bíblicas, que uno puede entender hasta cierto punto las actitudes de las personas, pero por otro lado vos te das cuenta que está lleno de odio, lleno de envidia, lleno de rencor. Se entiende, pero no se entiende lo que tú planteas. O sea, te entiendo, pero al mismo tiempo no te justifico. Está mal, realmente. ¿Qué le decís a una persona así? Y David no le dijo nada. No le dijo absolutamente nada. Lo dejó, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Tenés razón, pero yo voy por un objetivo superior. Y yo pienso que hasta cierto punto, David no actúa mal aquí. Es decir, él realmente no puede hacer nada. Nos vamos a dar cuenta que al final de todo él termina diciendo, yo soy un hombre débil. Y realmente estoy en una situación en la que no puedo hacer demasiado, digamos. David, digamos que hizo lo que pudo, pero realmente la situación de alguna forma es fácil opinar desde aquí, digamos, pero la situación realmente es bastante difícil. Y por otro lado, él no pienso que imagina que la situación va a terminar como terminó. ¿Y qué pasó? Versículo 26. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta, es interesante el lugar, en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Está enfrente de la puerta. Estamos en Hebrón. Hebrón es una ciudad de Judá, que es una ciudad levítica, en la cual son ciudades de refugio para los asesinos. Cuando vos matabas a alguien, matabas a alguien sin querer en Israel, vos no lo querés matar, la gente se ocultaba en las ciudades de refugio para que la familia no cometiera un asesinato y el pecado no se agravara más. ¿Se entiende lo que digo? Bien, entonces, ¿qué hace? Abner es llamado por Joab a la ciudad de refugio, pero Joab no le permite entrar, es muy premeditado. Es decir, está, digamos, de la puerta hacia afuera y aparentemente no sabemos qué pasó, sinceramente, no sabemos qué pasó, pero aparentemente, obviamente que Abner está siendo engañado
porque se está usando el nombre de David sin que David lo sepa. Entonces vamos a hablar y hay una especie de puerta que divide, entonces yo, representante general de David, vos, general de Isboset. Pero ¿qué hace? En esa situación, estando él fuera de la ciudad de refugio, ¿qué hace? Versículo 27. Y cuando Abner volvió, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí en venganza, la Biblia claramente lo muestra, en venganza de la muerte de Asael, su hermano le hirió por la quinta, de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David lo supo esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová, para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. David en este momento no puede hacer absolutamente nada. Este hombre es un hombre extremadamente malvado que ha actuado de una manera horrible. Nos parece horrible, ¿no? Nos parece horrible cómo actuó. Pero yo me pongo a pensar de que muchas veces tal vez nosotros también hemos actuado con esta premeditación. Tal vez no para matar, obviamente, a alguien de manera literal, pero tal vez sí para manifestar que en nuestro corazón aquello que es lo mismo, digamos, ¿no? Cualquiera que le dice fatuo a su hermano, cualquiera que aborrece a su hermano, cualquiera que difama injustamente a su hermano, cualquiera que no obra conforme a la ley de Cristo y premedita, ¿no? A veces uno no premedita matar a la otra persona, pero premedita no cruzarse con cierta persona, premedita no... ¿Se entiende lo que es decir? Premeditamos actitudes que son contrarios a lo que Dios desea. ¿Por qué? Porque, bueno, no queremos afrontar ciertas situaciones a veces, pero hermano, hermana, Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo y tu santidad avanza en medio de esa situación, para que tu paciencia sea puesta a prueba y para que tu debilidad sea manifiesta. Todo eso malo que sale de tu corazón frente a determinadas situaciones, bueno, ahí está, he aquí tu debilidad. ¿Qué vas a decir? ¿Que sos débil o vas a ocultarlo? ¿Vas a premeditar una acción que Dios condena? Entonces vemos que esto sí tiene una aplicación para nosotros. Esto sí tiene una aplicación para nosotros y es que objetivamente nosotros no debemos luchar contra Dios, debemos buscar como David, decir frente a esta situación yo soy realmente inocente, yo no tuve absolutamente nada que ver. ¿Y por qué David escapó de esta situación? Porque él buscó un bien superior. Él buscó, ¿cuál es el objetivo superior por encima de todo esto? Este hombre, Abner, contrario a la voluntad de Dios, estuvo esforzándose por el otro reino, sí, lo hizo, instituyó otro rey diferente de mí, dividió Israel, podría haber pensado un montón de cosas, sí, lo hizo, pero acá hay una necesidad superior y es que el reino de Dios que el pueblo de Dios sea uno. Y amados hermanos, hay una necesidad superior en tu vida. ¿Sabes cuál es? Que Dios sea glorificado. Esa necesidad es muy superior por sobre cualquier otra cosa. Y si no querés verte haciendo cosas que Dios aborrece, ponete a pensar, ¿cuál es el bien superior aquí? ¿Es mi bienestar? ¿Es el bienestar de lo que yo quiero? No, es la gloria y la santidad del Señor. Y así vas a poder decir como David, yo no tuve nada que ver con esto. Ni siquiera te vas a involucrar en cosas que están mal. No vas a tener que volver de malas decisiones de tan lejos. ¿Por qué? Porque estuviste buscando el bien superior, que es ¿cómo puedo glorificar a Dios en esta situación? Es cierto, este hombre dividió el reino, puso otro rey, luchó contra el Señor, todo eso sí es cierto. Pero ¿cuál es el bien superior aquí? Que el reino sea unificado. ¿Sabes cuál es el bien superior? Que el reino de Dios avance en tu vida. El reino de Dios tiene que seguir avanzando y no se puede quedar en pequeñeces, en ofensas, no se puede quedar en tonterías, digamos, ¿no? El reino de los cielos tiene que seguir avanzando. Entonces vemos que se produce una gran tragedia y vemos la actitud de David, versículo 29, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, es decir, persona que no se pueda sostener con sus propias piernas, ni quien muere espada, ni quien tenga falta de pan. Lo maldice a Joab y maldice la casa de su padre. Eso es lo único que puede hacer él. No puede hacer otra cosa. ¿Qué debería haber hecho? Bueno, según Levítico, lo debió haber matado. Debía haberlo matado. Eso es lo que tendría que haber hecho. Lo tendría que haber matado. Tendría que haber matado al sobrino y al otro, Abisai. Abisai, anteriormente, si ustedes recuerdan,
cuando estamos viendo Primera de Samuel, Abisai es peor que Joab, es mucho peor. ¿Por qué? Porque Abisai, en la última ocasión en la que David puede matar a Saúl, David le dice, no lo mates a Saúl. Abisai sabía perfectamente bien cuál es la actitud de David. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, Abisai sabía que David no le gustaba la venganza. No solo contra David, sino contra los descendientes de David. Entonces lo que hace Abisai es mucho peor, es terrible. Porque él ya tiene el ejemplo directo de David. David no solo tenía palabras, sino que acciones concretas. Y él sabía. Entonces muchísimo peor lo que hace Abisai. Bueno, ¿cómo continúa la historia? Él maldice de alguna manera a Joab y a su casa, y lo que hace es le aplica un castigo, pero es un castigo moral. Le aplica un castigo moral. ¿Cuál es el castigo moral? Bueno, Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Ahora, son dos cosas muy distintas, porque Abner, uno podría decir, ¿quién fue peor? ¿Abner, que mató al hermano de Joab, o Joab, que mata a Abner a traición? Es mucho peor lo que hizo Joab, muchísimo peor lo que hizo Joab. ¿Por qué? Porque Abner no quería matar a Asael. Asael le advirtió varias veces que lo deje de perseguir, es decir, y fue prácticamente un accidente, digamos, que terminó obviamente de una manera terrible, ¿no? Pero lo que hace acá Joab es mucho peor porque es a traición, no es en una ciudad de refugio, es de manera muy premeditada. Es decir, todo hace que sea muchísimo peor lo que hizo Joab, muchísimo peor. Versículo 31. Dijo entonces David a Joab y a todo el pueblo. Esto es interesante porque lo menciona. Podría haber dicho, dijo entonces a todo el pueblo, pero dice no, primero a Joab. Y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio, y haced duelo delante de Abner, y el rey David iba detrás del féretro. David era un hombre que estaba profundamente conmovido por la desgracia que había ocurrido. Él no quería que se siga derramando sangre inocente en Israel. Él quería que pare la matanza y que el pueblo de Dios se una. Entonces él es el que está más angustiado y él va guiando la caravana fúnebre. Es un hombre que aborrece el pecado, es un hombre que odia la maldad. Entonces le dice primero, ¿sabes qué? Rasgate los vestidos y poné cilicio en tu cabeza y vamos a llorar junto con todo el pueblo a Abner. ¿Qué ocurre? Obviamente lo pone en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque él no puede no hacerlo. Porque si lo hace el rey y lo hace el pueblo, el general del pueblo está obligado a hacerlo. No tiene alternativa, a menos que quiera dejar de ser el general del pueblo. A menos que quiera dejar de... ¿Se entiende lo que digo? Entonces, Joab entiende que se va a exponer públicamente de una manera que no debiera. Entonces cede a la situación, se rasga la vestidura y llora de manera hipócrita, digamos, ¿no? Y sepultaron, entonces David dijo a Joab y al pueblo, 31, rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner, y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Esto es muy conmovedor. No hay otra cosa así, no tenemos un funeral de este tipo en todo el Antiguo Testamento. Es decir, esto es absolutamente excepcional. Esto es una cuestión absolutamente excepcional. No hay algo así, como esto no hay algo parecido en todo el Nuevo Testamento. Tenemos a David escribiendo una elegía anteriormente, pero acá es una cosa muchísimo más solemne. Es algo muy solemne. Él no se está tomando esta situación de manera, digamos, liviana. Y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Es decir, caíste como los que caen delante de malos hombres. Es decir, fue engañado, fue traicionado. ¿Sí? Eso es básicamente, como de alguna manera, como lamentándose por la ingenuidad con la que cayó Abner. Abner era un hombre muy hábil, pero al venir a buscar la paz, de alguna manera se vuelve un poco más ingenuo. Y amados hermanos,
Eso nos ocurre a nosotros también como cristianos. Nosotros no somos tan sagaces. Los hijos de este mundo son muchos más sagaces que nosotros los cristianos. Nosotros somos un pueblo débil y pobre. La mayoría de todos ustedes y yo no somos de lo mejorcito que hay en este mundo. Realmente somos de lo peorcito que hay en este mundo. Somos de lo peorcito. Y nos volvemos muchísimo más ingenuos cuando queremos buscar a Cristo. Somos más ingenuos para el mal. El cristiano es alguien muy ingenuo para el mal. Se vuelve alguien que era extremadamente, era un lobo rapaz, de pronto se vuelve una persona muy ingenua. ¿Sí? Y eso es lo que le ocurre a toda persona que está buscando al Salvador. Se vuelve ingenuo para el mal. Su mente y sus pensamientos empiezan a ser renovados. Es causa de mucho pecado de muchos cristianos exponerse a grandes, a cosas sórdidas, ¿no? A cosas. Los cristianos debemos cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos. Nos produce un gran daño. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros tenemos la mente de Cristo y nos volvemos ingenuos para el mal. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, este hombre que venía a buscar la paz se puso en un momento de debilidad y fue traicionado y matado. Todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes de que acabara el día. Versículo 35. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada si antes que se ponga el sol guste yo pan o cualquier otra cosa. Versículo 36. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Termina finalmente en el versículo 39. Yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Vemos que David finalmente, él se mantiene limpio, él se mantiene apartado de este gran pecado que ha ocurrido, pero él confiesa su debilidad, él confiesa que está en una situación en la que realmente no puede cambiar los corazones de las personas, él realmente está en una postura tanto política, que en la cual no puede hacer mucho más que esto. Más adelante, cuando vayamos a 1 de Reyes capítulo 2, finalmente en los últimos días de David le va a dejar un encargo a Salomón y le va a decir, acordate de Joab y no dejes que sus canas desciendan sin sangre al Seol. Es decir, David finalmente va a juzgar a esto. Ahora no lo puede hacer. Ahora no lo puede hacer porque no tiene el poder político para hacerlo. Pero dentro de su corazón clama y dice, Señor, frente a esta injusticia, te pido que hagas justicia, Señor. Dale a cada uno su pago. Y amados hermanos, muchas veces los cristianos nos sentimos así. Muchas veces los cristianos nos sentimos de esta manera. Nuestra debilidad nos llama a clamar, Señor, hacé justicia. Señor, obra poderosamente en esto. Señor, dale a cada uno lo que le corresponde. Dale su pago, Señor. ¿Por qué? Porque ha blasfemado. Entonces, amados hermanos, cuando nos encontramos en situaciones así, no debemos despotricar contra Dios, no debemos enojarnos, no debemos participar del mal de otros. Sabemos, amados hermanos, hombres, por más piadosos que seamos, por más de que busquemos la gloria de Dios, estamos sujetos a nuestro contexto. Entonces es muy importante no dormir en las bendiciones del Señor diciendo, bueno, Dios se agrada de mi vida. No, hay muchas cosas de las que no se agrada. Hay muchísimas cosas de las que no se agrada. Bueno, pero hay gente que está haciendo cualquier cosa. A veces uno quiere hacer la voluntad de Dios y se involucran personas que pueden perturbar el deseo. Puede pasar eso, ¿sabes qué? Seguramente puede pasar y no puedo hacer nada. Pero no, es que hoy ¿sabes por qué no puedo hacer nada? Porque hoy Dios no quiere que hagas nada. Porque hoy Dios quiere que veas solamente tu debilidad y que te aferres a Él. Llegará el día en el que tal vez sí puedas hacer algo, pero hoy no es tu momento de hacer nada porque vos no podés cambiar el corazón de la gente. Observa más bien tu propio corazón. Observa tu propio corazón. Termino con una ilustración. Cuando estaba aprendiendo a volar, esta ilustración cuenta un pastor, dice, cuando estaba aprendiendo a volar, mi instructor me hizo poner la aeronave en picada pronunciada. No estaba ni remotamente preparado y en poco tiempo el motor se detuvo y el avión comenzó a caer fuera de control. Tras unos segundos, que parecieron una eternidad, pude recuperar el control y estabilizar la nave. Entonces me volqué al instructor irritado y le reclamé. Él me respondió con calma, no hay posición en la que puedas colocar este avión que yo no pueda ayudarte a salir. Si quieres aprender a volar, entonces volvamos a intentarlo, le dice. Si querés aprender a volar, entonces volvamos a intentarlo.
Vamos de nuevo, le dice. En este momento, el Señor me recordó, no hay situación en la que puedas meterte, que yo no pueda sacarte. Si confías, estarás bien. Entonces, amados hermanos, pongamos toda nuestra confianza en el Señor, reconozcamos nuestra debilidad y clamemos y confiemos. Él es un Dios justo, Él es un Dios misericordioso, Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Dios, te damos toda la gloria en este día. Nos humillamos bajo tu poderosa mano. Señor, hay circunstancias que realmente son imposibles, Señor, de cambiar para nosotros. Realmente no tenemos el control, pero sí podemos hacer una cosa y es observar nuestro corazón, que es por sobre todas las cosas engañoso. Ayúdanos, oh Dios. Realmente deseamos, como David, deseamos, Señor, que nuestro corazón no esté manchado con el pecado. Deseamos, Señor, como en la oración, líbranos del mal, líbranos de Satanás. Perdona nuestras ofensas y guárdanos de Satanás. Líbranos del maligno. Líbranos de volver a pecar. Oh Señor, ayúdanos a confiar más, a reconocer nuestra debilidad. Saber que estas cosas que no podemos cambiar, ciertamente no lo podemos hacer y están objetivamente fuera de nuestro alcance porque tú hoy quieres que esté de esta manera. Pero te pedimos poder ser fieles, Señor. Te pedimos poder luchar contra nuestros pecados, contra todas aquellas cosas en las cuales no te estamos dando toda la gloria. Te honramos, Señor, y te suplicamos que tengas misericordia de este pueblo. En el nombre de Jesús, amén.